Amén. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. Es un gusto estar con ustedes en nuestra reunión de supervisión. Quisiera invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, verso 33 al 37. Vamos a leer esta tarde. Mateo, capítulo 5, verso 33 al 37. Vamos a continuar hablando acerca de la justicia del cristiano. Ese es el tópico que estamos desarrollando y hemos dividido en varios aspectos que tienen que ver con la justicia de cada cristiano en esta tierra, que es lo que Jesús esperaba de sus discípulos. Y en esta tarde vamos a ver que uno de los aspectos de la justicia del cristiano es la honestidad en el lenguaje. De eso vamos a hablar a la luz de estos versículos que dicen de la manera siguiente. Mateo capítulo 5, verso 33. Ustedes también saben que hace mucho se dio este mandamiento. Cumplan con lo que juren a Dios. Pero yo les digo, nunca juren. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni juren por la tierra, porque es donde Él pone sus pies. Ni por Jerusalén, porque Jerusalén es la capital del gran rey. Ni siquiera juren por la propia cabeza, porque no pueden volver blanco o negro ni un solo cabello. Es suficiente con que digan sí o no y nada más. Si dicen algo más, seguro viene del maligno. Oremos, Padre, te agradecemos por tu misericordia, por ese amor tan especial que tienes por cada uno de nosotros, al concedernos este privilegio tan especial de acercarnos a tu palabra para ser instruidos, fortalecidos y edificados por ella. Espíritu Santo, quédate en medio nuestro. Usa mis labios para que a través de este medio pueda alcanzar a las personas que tú quieres que alcancemos y que tu Espíritu Santo pueda cumplir el propósito para con el cual usará mis labios para transmitir este mensaje esta tarde. Te agradezco por la vida de cada líder, de cada anfitrión, de cada supervisor que aparte este tiempo para asistir a esta reunión de supervisión, y te suplico que les fortalezcas y que les guardes cubriéndoles con tu Espíritu Santo. Quédate en medio nuestro y háblanos. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén. Esta tarde, como les decía, hablaremos acerca de la honestidad en el lenguaje. Y es que, según lo que hablábamos el martes pasado, si los rabíes tendían a ser permisivos en su conducta hacia el divorcio, también ellos eran tolerantes en su enseñanza en relación a los juramentos. Por lo tanto, el otro ejemplo de su tratamiento errado de las escrituras, esas escrituras del Antiguo Testamento, lo hacían para hacerlo más amoldable a la obediencia, para que pudiera ser más fácil de poder obedecerlo, y por lo tanto ellos lo amoldaban de la manera que fuera más sencillo poder lograr cumplir con el mandamiento que Dios había establecido. Entonces lo primero que tenemos que hacer esta tarde para hablar acerca de esta ley, de este mandamiento, de la honestidad en el lenguaje, debemos primero mirar la ley mosaica. ¿Qué dice la ley que Dios le dio a Moisés? ¿Qué es lo que está transmitiendo? Luego podemos notar la distorsión que los fariseos estaban haciendo de la ley
Y finalmente veremos la aplicación real de la ley a la cual Jesús insistía, a la cual Jesús insistió. Dice el verso número 33 del capítulo 5 de Mateo: ustedes también saben que hace mucho se dio este mandamiento: cumplan con lo que juran a Dios. Y esta no es una cita exacta de ninguna ley de Moisés. A la vez, tampoco es un resumen exacto o inexacto, más bien dicho, de varios preceptos del Antiguo Testamento que exigen que las personas que hacen votos deban guardarlos. Y los votos en cuestión son estrictamente hablar de los juramentos. De eso es lo que vamos a hablar esta tarde, de esos votos en cuestión, que es hablar de los juramentos en los cuales el que habla recurre a Dios como testigo de su voto, de su demanda, y demanda el castigo de Dios si esta persona rompe los votos que está haciendo, rompe el juramento que está haciendo. Entonces, Moisés con frecuencia parece haber hecho hincapié en lo malo de jurar, especialmente de jurar en falso, y en el deber de cumplir al Señor los juramentos que uno hace. Entonces, Moisés estaba insistiendo permanentemente en que no juremos o en el cuidado que debemos tener de jurar por el Señor. Como por ejemplo, pudiéramos hablar de Éxodo capítulo 20, verso 7, cuando Moisés le dice al pueblo de Israel: no usarás el nombre de tu Dios en vano, ni en forma irreverente, porque no dejaré sin castigo a quien se atreva a usar mi nombre sin el debido respeto, que es el tercer mandamiento del decálogo, es el tercer mandamiento de la ley. También en Levítico capítulo 19, verso 12, se nos dice que no deben jurar en falso, difamando el nombre de Dios, porque yo soy el Señor. Yo soy el Señor. En Números capítulo 30, verso 2, dice que el Señor ha ordenado que cualquiera que haga una promesa, ya sea de hacer algo o dejar de hacer algo, deberá cumplirla fielmente. La persona que hace el voto deberá hacer exactamente lo que ha prometido. Otra vez en Deuteronomio, en el capítulo 23, verso 21, Moisés volvía a darles indicaciones a los israelitas al decirles: cuando hayas hecho un voto al Señor, apresúrate a cumplirlo. Cualquiera que sea la cosa que le has prometido, porque el Señor exige que cumplas con prontitud tus votos. Es pecado si no lo haces. Es pecado si no haces ese cumplimiento de esos votos. Entonces, hasta una lectura superficial de los mandamientos que acabamos de leer indica de una manera clara su intención. ¿Cuál es la intención de este mandamiento? Y su intención es prohibir el falso juramento o el perjurio, es decir, hacer un voto y después no cumplirlo, después retractarse de hacer ese voto, o sea, romperlo. Pero los fariseos casuísticos se pusieron a trabajar en estas embarazosas prohibiciones y lo que hicieron fue tratar de restringirlas. Desviaron la atención de la gente del voto mismo y la necesidad de guardarlo a la fórmula que se usaba al hacerlo. Así ellos arguyeron que lo que la ley interpretaba en realidad no era tomar el nombre del Señor en vano, sino tomar el nombre del Señor, o sea, ese nombre de Dios.
su nombre, como comúnmente lo conocían, que era el innombrable, tomar ese nombre en vano. Entonces, el falso juramento, concluían, quiere decir profanación, o sea, el uso profano del nombre divino, y no perjurio, que se refiere a una promesa deshonesta enseñando la palabra de uno. Y así fue como ellos desarrollaron reglas elaboradas para la toma de los votos y comenzaron a hacer una lista de fórmulas que se permitían y añadieron solo aquellas fórmulas que incluían el nombre divino, que convertían al voto en una atadura. Por lo tanto, no hacía falta ser tan cuidadoso, decían ellos, en guardar los votos en los cuales ellos se habían comprometido y en los cuales se habían usado el nombre divino. Por lo tanto, Jesús expresó su desprecio ante este tipo de falso razonamiento, ante esta situación en uno de los ayes en contra de los fariseos, porque los llamó guías de ciegos. El evangelista Mateo registra más tarde en el capítulo 23, verso 16 al 22, este aspecto en contra de los fariseos cuando dice guías de ciegos. ¡Ay de ustedes! Porque dicen que no importa que se jure en vano por el templo de Dios, pero si alguien jura en vano por el oro del templo, lo condenan. Ciegos insensatos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? Y dicen que se puede jurar en vano por el altar, pero si se jura en vano por lo que está en el altar, lo condenan. Ciegos. ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda que se pone sobre el altar o el altar que santifica la ofrenda? El que jura por el altar está jurando también por lo que está sobre él. Y el que jura por el templo está jurando por el templo y por Dios que habita en él. Y cuando se jura por el cielo, se está jurando por el trono de Dios y por sí mismo. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, les dice, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte es similar. La segunda parte de su antítesis en la que coloca su enseñanza en oposición a los rabíes, se podría leer o se lee de la manera siguiente. En el capítulo 34, verso 37, les dice, pero yo les digo, nunca juren. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni juren por la tierra, porque es donde Él pone sus pies. Ni por Jerusalén, porque Jerusalén es la capital del gran rey. Ni siquiera juren por su propia cabeza, porque no pueden volver blanco o negro ni un solo cabello. Es suficiente con que digan sí o no, y nada más. Si alguien dice algo más, seguro viene del maligno, seguro viene del maligno. Entonces Jesús lo que está haciendo es arguyendo que la cuestión acerca de la fórmula usada al hacer votos no tiene pertinencia ninguna. No tiene cavidad en este aspecto, no puede colocarse, y en particular que la distinción que hacían los fariseos entre las fórmulas en las cuales se menciona a Dios y aquellas en las que no se menciona es completamente artificial. Porque no importa con cuánto empeño se intente
dijo nuestro Señor Jesucristo, no se puede evitar hacer referencia a Dios, porque todo el mundo es de Dios y no puede ser eliminado de ninguna parte de Él. Cualquier aspecto que usted tome para hacer un juramento y hacer un voto, Dios está ahí presente. Porque Dios creó todas las cosas. A Dios no se puede eliminar completamente de ninguna parte de la creación que Él hizo. Por lo tanto, Jesús dice, si hacen su voto por el cielo, este es el trono de Dios. Entonces no puede hacer ese juramento por el cielo porque está incluyendo a Dios y al incluir a Dios, entonces usted está obligado a cumplir con ese voto y hacerlo de una manera rápida. Jesús les dice, si juran por la tierra, ella es el estrado de sus pies. ¿Por qué la creó? O si se les ocurre jurar por Jerusalén, esa es su ciudad, la ciudad del gran rey. Y si se les ocurriera jurar por su cabeza, la cabeza nuestra, es decir, bueno, te juro por mi cabeza que esto es verdad, en verdad esa cabeza le pertenece en el sentido de que no es de nadie más. Usted puede creer en mi cabeza, en mi cráneo, son mis pensamientos, son míos, no le pertenecen a nadie más, me pertenecen solamente a mí. Entonces puedo jurar por mi cabeza, pero aunque pudiera ser cierto y que no es de nadie más su cabeza, no obstante, usted es creación de Dios y está bajo el control de Dios. Está bajo el control de Dios. Y Él les dice, ni siquiera pueden cambiar el color natural de un solo de sus cabellos. Cabello negro en la juventud y cabello blanco en la vejez, aunque algunos ya viejos se los pintan. Pero eso no está cambiando el color de un cabello, porque cuando comienza a crecer le vuelve a salir blanco. De modo que si la fraseología precisa de una fórmula para hacer votos no tiene pertinencia, la preocupación por las fórmulas no era de ninguna manera el propósito de la ley. En realidad, puesto que cualquiera que hace un voto tiene que guardarlo sin importar la fórmula de juramento que use, estrictamente hablando, todas las fórmulas son superfinas. O sea, van dirigidas hacia Dios. Porque la fórmula no agrega nada a la solemnidad que el voto en sí posee. No le agrega absolutamente nada, porque el voto, el juramento debe cumplirse al pie de la letra, ya que un voto es obligatorio, independientemente de la fórmula que lo acompañe. Siendo así, la implicación real de la ley es que tenemos que guardar nuestras promesas y ser gente de palabra. Los cristianos son gente de palabra. Si usted como cristiano ha hecho una promesa, ha hecho un voto, ha hecho un juramento, ha prometido algo, posiblemente no sea a Dios, sino a una persona, los cristianos somos gente de palabra y debemos cumplir esa palabra. Porque si eso es así, si tenemos que guardar esa ley y tenemos que guardar nuestras promesas, si la implicación real de la ley es que tenemos que guardar nuestras promesas y ser gente de palabra, entonces los votos se volverían innecesarios. Porque nuestra palabra sería creída. Por eso es que el Señor dice en el verso 34, no juréis de ninguna manera. No hagan juramentos, sino más bien, dice Él, que su hablar sea sí, sí o no, no. Como el apóstol Santiago escribiría más adelante,
Él decía que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Y lo que es más de esto, añadió Jesús, de mal procede. Procede del maligno, procede del pecado, procede ya sea del mal de nuestros corazones y su falsedad fundamental, o del mal de aquel al que Jesús describió como mentiroso y padre de mentira. Entonces, si el divorcio se debe a la dureza del corazón humano, el juramento se debe a la falta de veracidad del ser humano. A eso se debe. La ley permitía a ambos. Ninguno era ordenado por ella, ni debería ser necesario. A esta altura pueden surgir dos preguntas en nuestra mente. Primero, si se prohibía jurar, ¿por qué Dios mismo hizo uso de los juramentos en las Escrituras? ¿Por qué, por ejemplo, dijo a Abraham, por mí mismo he jurado, de cierto te bendeciré? Y creo que debemos responder que el propósito de los juramentos divinos no era aumentar la credibilidad de Dios, puesto que Dios no es hombre para que mienta, sino suscitar y confirmar nuestra fe, que nuestra fe esté firme. La falta que hizo que Dios condescendiera a este nivel humano no reside en que Él no sea digno de confianza, sino que reside en nuestra incredulidad, en lo incrédulos que somos, porque a pesar de ser cristianos, a pesar de ser sus hijos, muchas veces perdemos nuestra credibilidad en Dios. Nuestra incredulidad nos lleva a que dudemos de Dios. En segundo lugar, si está prohibido jurar, ¿es esta prohibición absoluta? O sea, no se debe jurar. Por ejemplo, deberían los cristianos, para ser consecuentes con su obediencia a no jurar, rehusar juramentar una declaración legal para algún fin ante un notario o dar testimonio bajo juramento en una corte legal? Porque a veces nos hacen firmar una declaración jurada, o sea, le escriben en una hoja que lo que usted ha escrito, lo que usted ha dicho es verdad, y si usted firma, usted está jurando a través de ese documento. O en una corte, cuando lo llevan como testigo, como testimonio de un delito, de un aspecto, y le toman juramento. O sea, entonces el cristiano no debería hacer ese tipo de juramentos. Los anabautistas tomaron esta línea en el siglo XVII y la mayoría de los cuáqueros lo hacen hoy, en la actualidad. Aunque admiramos su deseo de no transingir o hacer componendas, uno quizás puede preguntarse todavía si la interpretación de ellos no es excesivamente literalista. Porque después de todo, Jesús mismo, y Mateo lo cita más tarde, no se negó a contestar cuando el sumo sacerdote lo puso bajo juramento al decir, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús confesó que lo era. Y posteriormente lo verían entronado a la diestra de Dios. Lo que Jesús enfatizó en su enseñanza fue que los hombres honestos, los seres humanos honestos, los cristianos que son honestos, no necesitan recurrir a los juramentos. ¿Usted es un cristiano honesto? Si usted es un cristiano honesto, entonces usted no necesita recurrir a los juramentos. No que deberían anegarse a prestar juramentos si alguna autoridad externa requiriera que lo hiciera. O sea, no hay ningún problema en eso. Pero la aplicación moderna no debe buscarse lejos porque la enseñanza de Jesús es eterna.
Jurar, es decir, prestar un juramento, es en realidad una confesión patética de nuestra propia deshonestidad. O sea, cuando usted jura, usted está aceptando que es deshonesto. Usted está aceptando que usted es muy deshonesto en esta tierra, que su palabra no tiene valor, que la gente tiene razón de no creer en su palabra. Cuando usted hace un juramento, usted dice que mire, mi deshonestidad es tan grande que se lo juro por Dios, por mi mamá, por mi tía, por mi abuelita, que lo que le estoy diciendo es verdad. Pero aunque jure, la gente ni le cree. ¿Por qué nos parece necesario introducir nuestras promesas mediante alguna fórmula tremenda como lo juro por Dios, o por el arcángel Gabriel, o por toda la corte celestial, o tráeme una Biblia, lo juro por la Biblia? En los jóvenes en la actualidad es tan barato el juramento que hasta en una plática sencilla, hasta en un chambre que le está contando a la otra persona, termina la historia, te lo juro. Porque como saben que es lengua suelta, ¿verdad? Entonces, la única razón es que sabemos que nuestra simple palabra probablemente nadie la crea. Probablemente no tenga valor, no sirva para nada. De modo que tratamos de inducir a las personas a que nos crean añadiendo un juramento solemne. Como una cuestión interesante, los esenios, que era una secta judía contemporánea de Jesús, tenían altas normas en relación a este asunto. Josefo escribió de ellos: se distinguen por su fidelidad y son los ministros de paz. Cualquier cosa que dicen es también más firme que un juramento, pero evitan jurar y lo estiman peor que el perjurio, porque dicen que aquel a quien no puede creérsele sin jurar en el nombre de algo, o sea, sin jurar por Dios o por lo que sea, ya está condenado. Hunter también lo dijo de una manera diferente. Él dijo: los juramentos surgen debido a que los hombres son con tanta frecuencia mentirosos, falsos, no creíbles. No se puede confiar en ellos. Lo mismo se puede decir de todas las formas de exageración, hipérbole y del uso de los superlativos. Porque no nos contentamos con decir que pasamos un rato agradable, sino que tenemos que describirlo como fantástico, fabuloso, o fantafabuloso, o coca fabuloso quizás, o cualquier otra invención, cualquier otro aspecto que se le pueda venir. Pero mientras más recurrimos a tales impresiones, más estamos devaluando el lenguaje y las promesas de los seres humanos, las promesas que los hombres pueden hacer en esta tierra. Por lo tanto, Jesús está hablando que nuestra palabra como cristianos debe tener credibilidad. Debe ser una palabra llena de confianza. Deben ser creíbles nuestras frases. Y que no devaluemos nuestro lenguaje y las promesas que hacemos. Porque los cristianos deberían decir lo que quieren decir y querer decir lo que dicen. Nuestra palabra llana debería bastar. O sea, si algo es sí, si es cierto, es sí. Y si algo no es cierto, es no. Y eso debería bastar para la vida de las personas que nos rodean. Nuestra palabra
llana y sencilla, sincera, sí o no. Ese debe ser nuestro hablar, porque ya si le agregamos otros aspectos, dice su palabra, que eso ya proviene del diablo. Y sabe una cosa, cuando un monosílabo basta, ¿por qué desperdiciar nuestro aliento añadiéndole más? Añadiéndole otras cosas, añadiéndole otros aspectos, llegando quizás a la situación de llegar a cometer pecado, de llegar a cometer faltas que después nos vamos a arrepentir de haber agregado esos aspectos a nuestra vida. Por lo tanto, estas antítesis que se detallan desde el verso 31 al 35, como es la fidelidad en el matrimonio y la honestidad en nuestro lenguaje, deben ser claves para nuestra vida. Porque al tenerlas presentes, lo que está reflejando es la justicia del cristiano. Que el cristiano es justo. Que el cristiano no anda haciendo componentes, no se está saliendo de la línea que Dios ha establecido, de la línea que Dios ha puesto en paralelo para que haya fidelidad en el matrimonio de los cristianos, que no se dé infidelidades, que no estén pensando romper el matrimonio por cualquier causa, por cualquier situación, y que caigamos y nos arriesguemos a vivir una vida de fornicación y de adulterio durante mucho tiempo, y que podamos arriesgar nuestra vida, y que nada de lo que hagamos puede estropear el propósito de Dios para cada uno de nosotros, y que nuestro hablar, y ese ha sido el problema quizás en muchos matrimonios, que su hablar ha sido mucho más allá, y no ha bastado un sí, no ha bastado un no, sino que ha ido mentiras tras mentiras, y ha tenido un lenguaje deshonesto, conversaciones deshonestas, donde su cónyuge ya no confía en usted, donde su cónyuge le llama a cada rato para ver dónde está, y hoy con las videollamadas pues se hace más fácil poder buscar un pleito, buscar un problema, una situación, porque le hace una videollamada para ver dónde está usted. Porque hay incredulidad, porque nuestro lenguaje ha sido deshonesto, porque no hay confianza en la palabra, porque la pregunta, ¿de dónde venís? Y a la respuesta, del trabajo. Eso no basta, sino que a la respuesta viene otra pregunta: ¿y quién estaba en el trabajo? Y usted comienza a responder a fulano, sutano y mengano. ¿Y quién más estaba ahí? Entonces ya nuestra palabra no es creída. Ya nuestra palabra no tiene credibilidad, porque como nuestro lenguaje ha sido deshonesto, nuestro lenguaje no ha sido sincero, nuestras mentiras han llevado a cada uno de nosotros a que nuestra palabra no sea creída, inclusive nosotros como cristianos. Bueno, nosotros los pastores, muchas veces nuestra palabra no es creída porque hay deshonestidad en nuestro lenguaje. Le damos muchas vueltas para decir las cosas y entonces caemos en la deshonestidad. Y ya hasta, imagínense llegar hasta el punto de que un pastor le diga a una persona que con la que está transmitiéndole algo, está hablando de algún aspecto, y le mire, hermana, se lo juro, hermano, se lo juro que es verdad. O sea, ya ese es el colmo de todas las cosas, ¿verdad? Pero la deshonestidad en el lenguaje es uno de los aspectos claves, al igual que como la fidelidad en el matrimonio, son los que van a reflejar
la justicia del cristiano en esta tierra, porque el cristiano está aquí para ser justo. No para hacer lo que a él le parece, sino para ser justo, para reflejar a Cristo en su corazón, para reflejar la gloria de Cristo en su vida. Por lo tanto, no se complique en juramentos. No se complique en situaciones, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y que hasta ahí nomás llegue, ya no le agreguen más. Si le creen, bueno, y si no le creen, es problema del incrédulo. Pero el cristiano debe comenzar a tener honestidad en su lenguaje, a cumplir la palabra que empeña. Si un cristiano dice, voy a hacer esto, y se lo está diciendo a otra persona, yo le voy a ayudar en esto, cumple esa promesa. Y más si usted le dice a Dios, Señor, si me sanas de esta enfermedad, de esta pandemia, yo voy a hacer esto. Apresúrese a hacerlo, porque si a alguien hay que cumplirle los votos, las promesas, a prisa, lo más inmediatamente posible, es a Dios. Es a Él. Y eso le va a traer bendición a su vida. Eso le va a traer credibilidad. Credibilidad a Dios. Claro, yo entiendo, por la pandemia usted todavía no ha hecho el culto de acción de gracias, porque Dios le sanó, porque Dios le restauró, y usted hizo una promesa de hacer un culto de acción de gracias, pero como no se puede reunir a muchas personas, pero que no se le vaya a olvidar. O si le prometió una ofrenda a Dios, no se le vaya a olvidar. O si le prometió ayudarle a alguien, que no se le olvide, cumpla con su palabra, porque con el paso del tiempo, si usted no cumple sus promesas, si usted no cumple sus palabras, la gente va a perder la credibilidad en usted. Y no solamente en usted, por culpa de usted, perderá la credibilidad en el evangelio. Y dirán, no, esos evangélicos son mentirosos. ¿Y por qué es que el hermano, la hermana fulana de tal, me prometió esto? Y mira, 10 años van y ya no apareció. O sea, el deshonesto o la deshonesta fue esa hermana que ya pasó 10 años y no cumplió con lo que prometió. Pero de eso no tenemos culpa los cristianos. Entonces, la honestidad en el lenguaje es clave, es vital para la vida de los cristianos en esta tierra, porque está reflejando la justicia de Dios en nuestra vida. La justicia del cristiano es lo que Dios espera que sus discípulos hagan. O sea, es como Jesús ve que sus discípulos serán justos, personas que cumplen, personas de palabra. Por eso, antes de hacer un voto, antes de hacer una promesa, piénselo. Que no se le suelte la lengua fácilmente, para que su lenguaje no sea deshonesto, sino que analícelo, órelo delante de Dios, pídale orientación a Dios, y cuando vea que usted de verdad está capacitado para cumplir ese voto, ese juramento, esa promesa, entonces hágalo público, pero que no solamente le salga así de repente, para que no se convierta en un pecado, para que no se convierta en una persona deshonesta, para que no se convierta en una persona que no cumple sus promesas. Por lo tanto, el llamado esta tarde, hermanos líderes, hermanos supervisores, hermanos cristianos que están reunidos a través de Sal y Luz del Mundo, sean honestos en su lenguaje. Sean honestos en otras cosas también, pero sean honestos en su lenguaje. Lo que hablen, cúmplanlo. Lo que prometan, cúmplanlo. Y como dijo el Señor, y lo dijo de una manera categórica, no juren. No hay necesidad de jurar. No juren. ¿Para qué se complican la vida?
Y noten que es Jesús el que dice, pero yo les digo, nunca juren. Dios no necesita de sus juramentos. Dios no necesita de sus promesas. Dios no necesita de sus votos. Pero si los hacen, cúmplanlos. O cuando usted diga, Señor, en gratitud, yo te voy a dar esto. No es necesario que diga, te lo juro, te lo prometo, hago un voto. No, no es necesario. Pero si usted ya lo dijo, cúmplalo. Porque Dios lo tomó como algo que usted le prometió a él o a otra persona. Y si usted no cumple, su lenguaje es deshonesto y nadie creerá en usted. Y no creerán al evangelio, usted perjudicará al evangelio. Por lo tanto, como líderes, supervisores, pastores, debemos ser honestos en nuestro lenguaje, en nuestro hablar. Y los cristianos también. Así que la honestidad se basa en lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Nuestro lenguaje honesto debe ser por lo que Cristo hizo en nosotros. Nos hizo personas veraces, personas creíbles. Por eso es que la iglesia está en el primer lugar aún de credibilidad en las personas. Los políticos perdieron su credibilidad por mentirosos y falsos. Pero la iglesia mantiene su credibilidad porque es Dios el que está con ellos. Entonces nosotros como discípulos no descuidemos. No seamos deshonestos en nuestro lenguaje y lo que prometamos, cumplámoslo. Lo más pronto posible, más si es a Dios. Pero eviten hacer juramentos, aunque sea por broma. No juren. Y más si es una mentira y jura para que le crean, mayor condenación tendrá, porque eso ya no proviene de Dios, sino del diablo. Porque el diablo es mentiroso desde el principio. Oremos al Señor, Padre que estás en los cielos. Agradecemos tu misericordia. Agradecemos por esa salvación, por ese perdón, esa regeneración que tú hiciste en nuestra vida. Al transformarnos, al hacernos nuevas criaturas, al darnos el nuevo nacimiento, hiciste que nuestra vida fuera creíble, que nuestro lenguaje fuera creíble. Por lo tanto, ayúdanos a no traicionar deshonestamente nuestras palabras, nuestro lenguaje, poniendo tropiezo para la vida de las personas. Ayúdanos a honrar tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser justos y no, Señor, deshonestos en nuestro lenguaje. Que la honestidad en nuestro lenguaje pueda reflejarse en cada una de nuestras vidas. En cada uno de nuestro hablar, Señor, que nuestra palabra pueda ser creída, que no se necesite de nada más para obtener credibilidad, sino que crean en nuestra palabra, que crean que tú eres fiel y que porque tú eres fiel, tu iglesia también será fiel en esta tierra. Permítenos reflejar tu justicia, siendo justos, teniendo honestidad en nuestro lenguaje, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y en tus manos de amor nos depositamos. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.